Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Saludamos a César Monzón en los estudios de CHTV, Cristian Maradiaga, Ronald López, Cristian en los estudios de TV Globo, Cristian en los estudios de Radio Globo. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia informa en diario digital elpulso.hn. Según la UNICEF, los menores de la caravana retornan heridos, cansados y traumados. Además, agrega este informe de UNICEF que el 80% de los niños y jóvenes o adolescentes que van en estas caravanas viajan solos y en condiciones vulnerables. Por su parte, la Organización Internacional para la Migración, OIM, hace un llamado a los gobiernos de los países por donde transitan los migrantes a no usar la fuerza injustificada o excesiva para los controles que han establecido los gobiernos de Guatemala y el gobierno de México. Pero también le solicita, en este caso me dirijo a nuestros compatriotas emigrantes, pues el gobierno mexicano reporta un aproximado de 8,000 hondureños que han ingresado a su territorio y están en condiciones deplorables con la ayuda humanitaria de la OIM en agua, alimentación y tratamiento médico, y también le están brindando el apoyo de retorno a aquellos que lo hacen de carácter voluntario. Pues le solicita a los migrantes, a los de la caravana, que también respeten las leyes de cada país por donde transitan, como también a los agentes del orden que están cumpliendo las medidas, las disposiciones de su gobierno. Y yo les reitero, compatriotas, que en vez de emigrar, vengan a exigirle al gobierno a esta capital. Es el gobierno de Honduras el que tiene la responsabilidad de dar respuesta a las demandas de empleo, de vivienda, de salud, de educación y el hambre que están enfrentando. Esa es la respuesta que se le puede dar a doña Nelly Jerez, que dice que tienen que cortar café. Los nicaragüenses, doña Nelly es doctora en odontología, vienen a Honduras a cortar café, aunque se paga barato, pero ellos también, la comida en Nicaragua es barata. No tienen que comprar medicina. Si usted ha escuchado al señor alcalde del municipio de Choluteca, ciudad del mismo nombre, departamento del mismo nombre, por si no lo sabe, dice que una pastilla que compra en Honduras le cuesta 50 lempiras, en Nicaragua la compra 10, y él ha tenido que hacerlo de forma clandestina. O sea que tenía que contrabandear con los medicamentos para atender a los enfermos de COVID en Honduras, señora vicecanciller. Y los que vienen de Guatemala es porque los cafetaleros del país, ante el precario precio que le pagan en Honduras los intermediarios, torrefactores y exportadores, se lo venden a Guatemala. Entonces, esos corteros están vinculados a esos intermediarios de Guatemala. Señora vicecanciller, usted misma se da con la piedra en los dientes de su gobierno al decir que hay traficantes, que hay narcotraficantes, que incentivan, que motivan
a la gente para que se vaya. Solo está diciendo que los cuerpos de inteligencia, que los operadores de justicia de Honduras no sirven, que son deficientes. Hasta ahí lo dejamos, esa parte. Y el informe en diario digital El Pulso de la OIM y UNICEF. Los contagios de COVID, que es el tema de hoy, están creciendo, también las personas que pierden la vida, y damos las estadísticas cada día, tanto de los contagiados como de los muertos. Pero no hablamos o tratamos la situación de los trabajadores de salud, médicos, enfermeras y personal de apoyo. ¿Cuáles son los daños en su salud mental que sufren los trabajadores de la salud? Tener que tratar a su paciente y que se le muere, e informarle a los familiares que ha muerto la persona que ingresó ayer por la tarde, murió en la madrugada, o el que ingresó durante la noche a la mañana siguiente. Tienen que decirle a los parientes que ha muerto. ¿Qué tipo de trauma sufren los médicos, las enfermeras y los trabajadores de salud? ¿Y qué apoyo de tratamiento de su salud mental reciben de parte del Estado o alguna institución? ¿Qué está haciendo el Colegio de Psicólogos por los trabajadores de la salud que sufren estos traumas? Nunca antes habían tenido que ver, Ramón, de tanta muerte y tener que informar. Claro. Y quizás en muchas ocasiones personas conocidas, compañeros de trabajo. Buenas tardes, Ramón. Buenas tardes, don Carlos Paz. Interesante este tema que vamos a abordar esta tarde, porque si usted hace un análisis de lo que hemos venido hablando durante todo este año de pandemia, nosotros analizamos todo el entorno externo, todo lo que está relacionado y que depende del elemento de la pandemia. Hablábamos de las repercusiones económicas. Ya hoy en día estamos enchufados en el tema político, pero adentro, ¿cómo se vive? Dentro de los centros hospitalarios. Y hoy pues se encienden las alarmas nuevamente, porque fallecen gran cantidad de médicos, enfermeras, personal auxiliar, anestesiólogos, incluso personal administrativo que labora dentro de los centros hospitalarios, porque están dentro del campo de batalla. Son el primer frente y por lo tanto son las personas que ponen en riesgo hasta su vida, como lo hemos visto lamentablemente durante este fin de semana. Una gran cantidad de personas, del personal médico que ha fallecido. Los contagios siguen aumentando en nuestro país. A nivel mundial también parece que esta pandemia pues va a seguir por lo menos todo este año, hasta que no tengamos dicha vacuna en el país, que no se sabe hasta cuándo va a llegar. Incluso la vacuna tampoco es garantía. Por lo tanto, vamos a tener que irnos acostumbrando a vivir con esta pandemia. Pero ¿se podrán acostumbrar a ese sacrificio el personal médico, los doctores? Y yo me imagino aquellos que están directamente en las unidades de cuidados intensivos, los que tienen que estar entubando, que tienen que estar lidiando y viendo directamente a las personas graves de COVID-19, viendo cómo fallecen también estas personas. Creo que esto genera un trauma y genera repercusiones psicológicas, y es justo de eso que vamos a hablar esta tarde. ¿Cómo se vive dentro del campo de batalla para un médico, para una enfermera y para el personal de la salud en general durante todo este año de pandemia? Yo creo, don Carlos, que es una carga bien pesada. Imagínese usted, tenemos 10, 11 meses, vamos a cumplir desde marzo de que se dieron los primeros casos en nuestro país, bueno, un año prácticamente. Y trabajar bajo esa presión, trabajar bajo esa dificultad quizás psicológica, todo ese trauma que genera, creo que no es fácil y es una carga bien pesada. Así que saludos también a todos los médicos, a todo el personal hospitalario en general que ha sufrido durante todo este año. ¿Cómo convivir con los familiares si va de una sala COVID? Eso es interesante conocer. ¿Cómo convive con la familia, con sus parientes, con sus amigos? ¿Puede asistir a las reuniones de las relaciones de sociedad a que está acostumbrado? Sí, le toca estar todo un día en una sala COVID. ¿Cómo le toca hacer al médico, a la enfermera y a este trabajador de la salud?
para mantener su vida social, o también vive en aislamiento para no propagar el virus hacia otra persona. No se me va a olvidar a mí, don Carlos. Me interesa escuchar el testimonio de los que están ahí involucrados. Hemos invitado, no sé si ya se encuentra, el doctor Hugo Fiallos, que trabaja en el Hospital Militar y también en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, y un psicólogo que nos comente o qué apoyo ellos pueden brindar en este momento en que estamos otra vez en una etapa crítica de contagios, hospitales saturados y que no hay una respuesta efectiva, y también un dirigente obrero que le toca trabajar en un instituto psiquiátrico, qué daños mentales se sufren al estar enfrentando, ya nos acercamos al año de la pandemia. En efecto, yo le decía y recordaba los primeros meses de pandemia, marzo, abril, mayo, hasta junio, que sufrieron estigma también, tanto enfermeras, doctores, incluso habían algunos... Hubo denuncias aquí en nuestro país de bancos que no dejaban entrar a las enfermeras porque por el mismo temor al contagio, vecinos que rechazaban a otro vecino porque tal vez trabajaba dentro de un centro hospitalario, y ese es parte de ese sufrimiento que han venido llevando. Ahora, yo creo que llega un momento y llega un cansancio psicológico, amigos televidentes, donde pues después de estar 10 meses, 11 meses compenetrado, trabajando incluso con horarios extendidos, con doble turno, porque ese sacrificio también ha tenido que hacer gran parte del personal médico. Recuerde que el hecho de que mucha parte de este personal se contagió también hizo que se fueran a descansar a sus casas, y esto obligó a doblar las jornadas de trabajo. Entonces es una carga bien difícil. Para hablar de eso nos acompaña esta tarde alguien que está dentro de ese campo de batalla, el doctor Hugo Fiallos. Él es el jefe de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Militar. Si ya lo tenemos, Cristian, le damos paso al doctor Hugo Fiallos. Aún no está todavía pendiente de la conexión, y como dice don Carlos, vamos a hablar también del tema psicológico y ¿qué va a pasar ahora entonces? De aquí para allá, si esto va a seguir, esa presión, ¿qué van a hacer también? Bueno, en el caso de las autoridades del sistema de salud de nuestro país, para que esa presión no siga causando efecto negativo en el personal de la salud. Y si no, le digo a Raulito que si el doctor Hugo Fiallos no está disponible, pues los otros invitados. Ya está el doctor Hugo Fiallos. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Gracias por atender Cuarto Poder. Esta entrevista, doctor, es más su testimonio de cómo vive el trabajador de la salud, usted como médico, cuando nos acercamos al año de estar atendiendo personas de COVID-19 que ingresan a una sala de cuidados intensivos y lo ven morir. ¿Cómo es el estado emocional de usted como médico? ¿Cómo logra convivir con su familia, con sus amigos? Le agradecemos que nos atienda esta tarde, doctor, para compartir con nuestros televidentes y oyentes de Cuarto Poder la situación. Es su testimonio, doctor. Gracias. Hola, muchísimas gracias. Como siempre, un verdadero placer que me hayan invitado. Mire, yo tengo 20 años de ser intensivista. En 20 años de trabajar con pacientes extremadamente graves, los intensivistas manejamos los pacientes más graves de un hospital. Yo me dedico al área de adultos y pues manejamos adultos nada más, no vemos niños. Dentro de esto, pues obviamente, como se habla de pacientes graves, pues hablamos de baleados, hablamos de atropellados, hablamos de diabéticos descompensados, de epilépticos. Entonces ya se imaginará usted que en 20 años de ejercicio profesional hemos visto morir miles de personas. Yo he visto morir muchas personas por las causas más variadas, por las muertes más estúpidas que usted pueda imaginar, las formas más irrisorias que usted se puede imaginar con respecto a lo que es la muerte. La muerte es un proceso muy difícil. Es un proceso que cada persona, cada paciente lo enfrenta de forma diferente. He visto miedo en algunas personas antes de morir.
he visto mucha paz también en otras personas antes de morir, he visto angustia, he visto tristeza, he hablado con los familiares, siempre me ha tocado a mí dar las malas noticias, hablar a medianoche a una madre para decirle que falleció su hijo, o hablarle a un papá para decirle que el hijo que sufrió el accidente en la moto que le acababa de regalar ese día de cumpleaños acaba de fallecer. Entonces ya se imaginan ustedes la cantidad de tragedias que he visto a lo largo de mis 20 años. Y sin embargo, nunca en mis 20 años me había tocado ver morir a tanta gente y tan seguido como lo he tenido que hacer con esta pandemia del COVID. Esto ha causado un impacto impresionante, tanto dentro del equipo médico como dentro del equipo del personal de enfermería. Esta gente, no solamente los médicos, sufrimos, y de hecho quien más lo sufre es precisamente el equipo de trabajo como un todo, porque no es fácil estar llamando 4 o 5 veces diarias a diferente gente que va a reaccionar de forma diferente, algunos con mucha angustia, otros reaccionan con ira, otros reaccionan con histeria para decirle que ha fallecido. No es nada fácil trabajar con estos pacientes, en parte porque obviamente nosotros también tenemos familias, nosotros también tenemos miedo de contagiarnos, nosotros también tenemos miedo de que un paciente nos contagie, especialmente aquellos pacientes que por la misma razón del COVID se quedan sin oxígeno, y al quedarse sin oxígeno la sangre no es capaz de llevar suficiente oxígeno al cerebro y el cerebro empieza a disfuncionar. Esto provoca que el paciente se vuelva inquieto, que tenga alucinaciones, que se ponga agitado, y un paciente que ya de por sí es contagioso, imagínenselo ustedes esparciendo saliva y escupiendo y tosiendo y gritando por toda la cama. Entonces eso triplica la ansiedad del personal a la hora de tener que manejar a este tipo de pacientes. El personal de salud está sufriendo, mucho ahorita, tanto de ansiedad como de estrés laboral. ¿Por qué? ¿Por qué estrés laboral? Porque si bien es cierto que estamos acostumbrados a trabajar con pacientes graves, y hablo de las unidades de cuidados intensivos como tal, también es cierto que no tenemos aquella sensación de seguridad que nos da el equipo que nos provee, especialmente cuando han habido denuncias de que ese equipo no es el adecuado, especialmente cuando vemos que médicos, colegas, que se supone que le entienden al trámite y que saben cómo protegerse, están contagiándose y están falleciendo. Es cierto, no puedo yo asegurar que todos haya sido dentro del hospital, pero somos médicos y entendemos el problema. Creo que todos nosotros sabemos cómo protegernos de forma adecuada, y sin embargo está ocurriendo. Entonces, esta ansiedad, esta incertidumbre que da el no saber si uno tiene o no tiene el equipo, súmelo al, ok, vamos a utilizar tal fármaco con este paciente. No, doctor, fíjate que no hay. Entonces usemos este otro. No, fíjate que tampoco hay. Y tener que empezar a pedirle a la familia, usted puede comprarnos tal cosa, usted puede comprarnos tal otra. No hay insumos, no hay equipo, el personal está cansado. Estamos viviendo una situación extremadamente difícil dentro de las áreas hospitalarias que manejamos pacientes por COVID. Ya estábamos acostumbrados a trabajar con las uñas porque nuestro sistema de salud siempre ha sido malo, pues, pero nunca con tanta demanda y tan frecuentemente como lo estamos haciendo actualmente. Doctor, dígame algo. Doctor, hablando específicamente de la unidad de cuidados intensivos, tantas personas que han fallecido, tantas personas que ustedes tienen que entubar, ¿qué sensación? Yo sé que es su trabajo, usted es un profesional, pero más allá de ello,
me imagino que hay una sensación negativa. ¿Qué siente el doctor Hugo Fiallos cuando tiene que ingresar a una persona en la unidad de cuidados intensivos, al verle los ojos, antes de anestesiarlo, y saber quizás que esa persona lo más probable es que fallezca? Y que pues él sabe y él está consciente de eso antes de entrar a esa sala, y usted tiene, bueno, ustedes los que están en cuidados intensivos tienen que lidiar con eso. Mire, no es fácil especialmente porque antes de intubar a un paciente, estos están despiertos, están conscientes, muchas veces nos dejan mensajes para decirle a los hijos, muchas veces nos suplican que no los dejemos morir, y uno como médico tiene que ser ecuánime y tiene que ser indiferente. El doctor Fiallos, mi persona especialmente, tiene que ponerse una armadura emocional que no le permita establecer un vínculo de emoción con el paciente, porque cada muerte afecta la psiquis emocional del médico, y no es fácil lidiar con la muerte, no es fácil aceptar que uno ha hecho todo lo posible y que ese paciente haya fallecido. Entonces han habido muchos pacientes que sus últimas palabras que oyen son: mire, don fulanito, no se preocupe, lo vamos a dormir y todo va a salir bien. Y no se vuelven a despertar jamás. Esa sensación es difícil, pero en las unidades de cuidados intensivos tenemos que blindarnos desde el punto de vista emocional, tratando de no relacionarnos de forma personal con los pacientes. De hecho, uno de los primeros axiomas que hay en medicina es que uno no puede manejar. Conversamos con el doctor Hugo Fiallos, hemos tenido ahí un problemita de congelación de la imagen, nos está describiendo lo que les toca vivir en las salas de cuidados intensivos. Sí, le escuchamos. Ya. Decía que cuando estamos atendiendo familia, por ejemplo, nos podemos ir a los dos extremos: o minimizamos el problema o maximizamos el problema, y en ambos casos no es adecuado. Pues por eso no manejamos generalmente familiares, amigos o personas muy queridas, precisamente para evitar involucrarnos emocionalmente, porque esto no es sano emocionalmente hablando. Doctor Hugo Fiallos, a una breve pausa comercial. Al regresar seguimos conversando sobre las repercusiones psicológicas del personal de la salud ante la pandemia. Somos una cortesía del diario digital El Pulso, periodismo a su alcance, periodismo de investigación. En las redes sociales ubíquenos de forma práctica como El Pulso en Facebook, en Twitter, en Instagram o en su página web www.elpulso.hn. El mundo se renueva. Los medios digitales son el futuro y nosotros lo sabemos. Somos un diario digital de trayectoria, con mentalidad moderna e imparcial. Nuestro objetivo es llevarte las noticias de manera veraz, segura e inmediata. Con el pulso.hn puedes disfrutar de la comodidad de actualizarte con la información más importante del momento en un solo sitio. HN, periodismo investigativo que marca el futuro. Continuamos esta tarde en Cuarto Poder, dialogando sobre las repercusiones psicológicas del personal de la salud. Para hablar de ello también está don Warren Valdemar Ochoa, él es psicólogo, y le damos la bienvenida, doctor Warren Ochoa. La carga pesada en el tema psicológico que tiene el personal de la salud, ¿cómo lo evalúan ustedes? Buenas tardes, sí. Bienvenido a Cuarto Poder. Muchas gracias, Ramón. Pero es que queríamos agregarle al doctor que nos haga espera en línea, el doctor Hugo Fiallos, doctor, porque correcto, queremos plantearle a los psicólogos si ustedes requieren un tipo de ayuda que sabemos que el Estado nos la va a proponer, si como gremio de tratamiento de la salud mental, porque esta cuestión va a continuar. Pero buenas tardes, licenciado Valdemar. Mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la teleaudiencia de Cuarto Poder.
cuando hablamos de situaciones de amenaza o de experiencias de muerte o acercamiento con la experiencia de muerte, usualmente la mayoría de la población pues experimenta mucha ansiedad, mucho sufrimiento, sea que nosotros experimentamos la muerte de otra persona de forma directa, que la amenaza de muerte es en nuestro propio caso, que nosotros tenemos un riesgo de muerte o casi llegamos a la muerte, que vemos a otra persona que se está bajo un riesgo de muerte, o que vemos que otra persona muere, o el simple hecho de el estrés en el ambiente como el que experimentamos todo día a día durante el último año por la amenaza constante de la enfermedad y la posibilidad de la muerte. Estos eventos todos pueden generar una situación de trauma en la mayoría de la población. Esto puede, en primer lugar, son estresantes y se puede desarrollar una enfermedad o un trastorno que, de acuerdo a los manuales de enfermedades mentales, los manuales estadísticos y los manuales diagnósticos de enfermedades mentales, se presentan derivados específicamente de la situación estresante. Ahora, cuando analizamos esto, es bien importante que discriminemos que hay distintos niveles. Una cosa es el conocimiento del riesgo o de la muerte, otra cosa es ser testigos y otra cosa es la experiencia directa del riesgo de muerte. En distintas situaciones, siempre que yo miro directamente la muerte de otras personas, sea yo o no lo sea, personal de salud, el impacto psicológico es fuerte. No podemos negarlo. Y si esa exposición es repetida, reiterativa, entonces puede generar una serie de respuestas en el personal de salud, que de acuerdo al personal de salud con el que yo he entrado en contacto directamente aquí desde la casuística y no de la estadística, se ha dado un incremento en alteraciones del apetito, alteraciones del sueño, pérdida de capacidades de concentración, aumento de la irritabilidad, incapacidad para sentir placer, una anedonia, y una tendencia hacia entrar a cierta apatía, abulia y posiblemente un trastorno depresivo mayor. O sea, tenemos un síndrome ya derivado primero del estrés, del riesgo, del peligro de vida, de estar expuestos a tanta muerte, como me lo han contado el personal de salud con el que yo he interactuado, que nunca en sus carreras habían visto a tantas personas morir en un mismo día, por ejemplo. O sea, y que de repente sienten un llanto, o sea, bueno, ni siquiera pueden controlar porque entran en situaciones de llanto espontáneo. No lo pueden controlar y continuamente están llorando, o ya se sienten precisamente, entran en esta condición de trauma. Entonces, y pueden llegar a una condición particular que es el trastorno de burnout del cuidador. O sea, que a veces le pasa, esto le pasa sobre todo a personal de salud y le pasa incluso a maestros. Muchas veces le pasa al maestro. Normalmente se estudia más en estas profesiones, o sea, personal de salud, médicos, enfermeras, trabajadores sociales y también maestros. Personas que el estrés del trabajo que desarrollan en el día a día les afecta de una forma que a final de cuentas lo lleva a una ansiedad generalizada, a un estrés postraumático, a un trastorno depresivo mayor o a un burnout. Y estos son los soldados, los verdaderos soldados que defienden al país. Porque yo no sé Honduras para qué tiene un ejército, en guerra contra quién están, y cómo en los últimos años, durante la dictadura, se ha incrementado, como hemos visto de acuerdo a los estudios del FOSDE, se ha incrementado y se ha llegado hasta duplicar el presupuesto de salud, el presupuesto de defensa, y se ha disminuido sistemáticamente
el presupuesto destinado, se ha duplicado el presupuesto de defensa y el presupuesto de inversión militar en armas y en entrenamiento. Pero se ha disminuido sistemáticamente el presupuesto de salud y educación. O sea, el Estado de Honduras está en guerra ¿contra quién? Y el personal de salud está haciendo la defensa, estos son verdaderos soldados, verdaderos héroes, que están haciendo la defensa y el cuidado del pueblo hondureño día con día, y lo están haciendo con las uñas, O sea, algunas veces, sin equipo de bioseguridad, sin recursos, sin guantes, sin mascarilla y sin todos los recursos. Entonces, el riesgo es mayor y, por tanto, la tendencia a desarrollar estrés postraumático aún mayor. Licenciado, mire, tenemos en la otra línea al doctor Hugo Fiallos y también ya tenemos a don Mario Rojas, pero queremos consultarle para pasar con don Mario Rojas, porque el propósito es, conocemos la precaria situación con que está la salud en el país y la poco interés del gobierno. ¿Qué ayuda se les puede prestar a los trabajadores de salud para el tratamiento de su salud mental? Y le consulto, doctor, ¿cómo hace con su vida social, con los amigos que antes acudía a compartir, y ese sentimiento cuando muere incluso un colega que compartieron desde las aulas universitarias, cuando llega a su casa? Mire, no es... No, perdón, doctor, proceda. Creo que la pregunta es para usted. Sí, el doctor Hugo Fiallos. Bueno, mire, en lo que llevamos, ya he perdido yo 5 compañeros. 5 compañeros de facultad, compañeros con los que nos echábamos los frescos, con los que echábamos relajo en la plazoleta de la facultad. Y no he podido ir a ninguno de sus funerales. Esto, créame usted que no es nada fácil, porque uno está acostumbrado a cerrar ciclos y no es fácil perder un amigo, acordarse de aquella gente con la que uno compartió y no poderse despedir. Es una cuestión bien difícil. La relación con mis amigos, que en realidad han sido los que me han ayudado, además de mi familia, obviamente, a soportar esto, se ha mantenido a través de la tecnología a distancia. No ha sido fácil. Es bien pesado, es extenuante, es frustrante, fíjese, especialmente cuando yo veo que a la gente simple y sencillamente no le importa el hecho de saber que hay mucha gente muriéndose, y como no me toca a mí, pues no me importa, y siguen en fiestas, siguen en concentraciones políticas, siguen saliendo a pesar de todas las súplicas y exigencias que hacemos los médicos. No les importa. Entonces la sensación pasa de impotencia a tristeza, a frustración, y al final uno termina con ira, pues, porque esa frustración y ese ver que a nadie le importa provoca demasiada impotencia. ¿Cómo se canaliza? No sé cómo lo harán mis compañeros. De hecho, sí es interesante la pregunta, porque el estrés, cada quien lo canaliza de distintas maneras. Sé que se ha incrementado, por ejemplo, el uso del consumo de cigarrillos. Sé que se ha incrementado el alcoholismo. Sé que se ha incrementado el uso de drogas dentro de los mismos médicos. Hablo de drogas desde el punto de vista de sedantes, ansiolíticos, y esto para tratar de manejar un estrés que no es nada fácil llevarlo encima, ¿no? Ahí dependerá mucho de la estabilidad de cada persona y de cómo decida canalizar. El otro problema, y que está surgiendo mucho dentro de los médicos, y aquí sí el doctor me puede corroborar, es que el médico se cree resiliente y se cree que decir, ¿sabes qué? No aguanto la carga emocional, es ser débil. Y muy pocos buscan ayuda, o muy pocos aceptan necesitar ayuda. Se lo digo yo porque yo pasé
yo pasé por un quiebre emocional alrededor, allá por julio del año pasado. Estuve un mes muy mal. Yo pedí ayuda psicológica, tuve que ponerme en ayuda con un psiquiatra y un psicólogo, precisamente porque a mí me quebró emocionalmente, y estaba sorprendido ahorita que el doctor estaba describiendo el estrés postraumático, porque parecía el libro, pues, o sea, toda esa sintomatología de anedonia, de ansiedad, de pesadillas, de alteración en el sueño, por todo eso pasé yo. Y fue sorprendente al volver el hecho de darme cuenta de cuánta gente, colegas, no entienden la magnitud del problema y creen que sufrir de estrés es ser débil, cosa que es totalmente equivocada, pues. Pero como le digo, somos seres humanos, todos tenemos nuestras propias actitudes de manejar frente al estrés, especialmente frente a la muerte, y depende mucho de la capacidad de cada persona para poder lidiar con sus propios demonios, ¿no? Claro. Don Mario Rojas, bienvenido a Cuarto Poder. Usted es el presidente del Sindicato de los Hospitales Psiquiátricos de nuestro país. No solo son los médicos, también hay enfermeras, personal técnico, personal de aseo, personal administrativo en general. También son parte de esta carga pesada de este año de pandemia. Bienvenido, don Mario. Gracias por la oportunidad y disculpas por no haber ingresado antes, tuve problemas de conexión. Sí. Pero sí, quiero saludar a los dos compañeros que están ahí también en esta tarde exponiendo esta situación, un problema que, bueno, en el país nosotros como trabajadores de la salud lo hemos pasado, y más los que trabajamos en los hospitales psiquiátricos vemos el impacto que ha causado esta cuestión del COVID, porque a diario está llegando gente o pacientes que debutan en la cuestión psiquiátrica. Nos preocupa enormemente porque a pesar de demostrar fehacientemente lo que está ocurriendo en ambos hospitales psiquiátricos, las autoridades de salud no prestan atención a esta situación. Recién salimos de una reunión donde se estaba socializando la nueva ley de salud pública, y para los hospitales psiquiátricos es muy poco lo que se puede aportar. Entonces no estamos pensando que estamos ante una pandemia y que esto nos va a dejar un buen porcentaje de la población hondureña afectada enormemente en su mente, ya no sabemos ni qué decir, porque tanto que hemos expuesto con patologías psiquiátricas marcadas. Nosotros hacemos referencia a pacientes que habían causado alta hace 7 u 8 años, que han retornado y han recaído en su patología debido a lo que está pasando en el país. Y esto lo venimos mencionando nosotros desde antes de la pandemia, porque tanta inseguridad, tanta corrupción en este país ha provocado que la gente se estrese de una manera no normal. Ya nosotros miramos hasta gente que no es de nuestro hospital, lo que decía el compañero, con irritabilidad enorme, de repente consumiendo más de lo normal, cigarrillos, alcohol, drogas, que decía el compañero también, drogas legales podría ser, porque son medicamentos que están tomando para poder conciliar su sueño, para poder no caer en el estrés. Entonces esto es preocupante. Y además de eso, los empleados de la Secretaría de Salud, día a día estamos viviendo situaciones en el país, no solo en el país, sino que en nuestros hospitales, día a día, situaciones feas, si se puede decir así. No encuentro las palabras para decirlas, pero ya la mascarilla, ya el gel, ya los sanitizantes son parte de la canasta básica, porque la Secretaría de Salud como que se le olvidó que nosotros necesitamos estos materiales para poder laborar, y nos están mandando a una guerra sin armamento. Entonces
Es preocupante, sinceramente es preocupante. Le consulto al doctor Valdemar. ¿Se les puede brindar ayuda? Porque en este momento es de atender la situación a los trabajadores de salud. Doctor, ¿qué está haciendo, digamos, el Colegio de Psicólogos o a través de una ONG a brindarles asistencia para el tratamiento de su salud mental a los trabajadores de la salud? Ya usted escuchaba al doctor que hubo un momento que él se quebrantó. Sí, definitivamente que ha aumentado el consumo, ya como nos decía el doctor Hugo, ha aumentado el consumo de tabaco, ha aumentado el consumo de bebidas porque con la respiración y con el consumo de la nicotina, las personas que tienen un hábito de consumo de tabaco tienden a relajarse. Y el problema del estrés postraumático se debe fundamentalmente a estrés, acumulaciones de estrés. Entonces, ese es un medio que resulta efectivo para reducir los niveles de ansiedad. También es común entre las personas que experimentan demasiadas cargas de trabajo, como justo las situaciones que están experimentando el personal de salud, que ahorita los turnos son turnos intensivos, demasiado trabajo. Y las personas que están bajo mucho estrés, bajo mucha carga, como suele estar el personal de salud, pero ahora en este momento están sobreexigidos, entonces la tendencia natural es a consumir más alcohol. Eso si usted tiene ya el hábito de tomar alcohol, 1 o 2 cervezas, 1 o 2 tragos, 1 o 2 copas, y de repente empieza a trabajar más de lo normal, sus consumos de alcohol se van a despuntar. Y también, pues usted también va a consumir mayor cafeína, ya sea a través de esas bebidas energizantes o a través de café, usted va a consumir mayor cafeína. Y la cafeína, pues, afecta todo el proceso metabólico y el ciclo circadiano y la respuesta a vigiliación. O sea, tenemos un personal que es muy propenso, las personas que no duermen bien, que no descansan bien, tienen mayor propensión a ansiedad, a situaciones de ansiedad, a situaciones de estrés y de depresión. ¿Qué se puede hacer? La consulta, doctor, es si ustedes como psicólogos pueden contribuir a ayudarles en equipos a los que están expuestos en las salas de cuidados intensivos, que están directamente en primera fila. Ustedes como psicólogos pueden ayudar, crear equipos para ayudarles al tratamiento de estos traumas y mejorar su salud mental. Desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras se ha desarrollado específicamente un programa que se llama La UNATE Escucha. La UNATE Escucha, que está destinado a hacer ayuda y fundamentalmente al personal de salud, que son la primera línea de defensa en la lucha contra la pandemia. Y entonces las atenciones han sido elevadas en este sistema, en este programa de la UNATE Escucha, y específicamente dirigida a personal de salud, o sea, a médicos, a enfermeras que se encuentran en un trastorno depresivo o en una situación de estrés postraumático o en un burnout o en una situación de ansiedad generalizada. Sí, se está haciendo desde ahí. Desde el Colegio de Psicólogos, actualmente no formo parte de la directiva de la Junta del Colegio de Psicólogos y no estoy realmente informado sobre las medidas. Escuché en algún momento de algunas estrategias que estaba poniendo en acción el Colegio de Psicólogos, pero no las recuerdo en este momento. Y también sé que organizaciones como Médicos Sin Fronteras ha puesto en práctica también pues proyectos de atención al personal de salud que se encuentra en riesgo, y que luego hablamos de una segunda ola, la segunda ola que es en salud mental, los efectos en salud mental posterior a una vez que nos recuperemos de la pandemia. Fiallos, le agradezco mucho, doctor, que usted siempre nos ha atendido y necesitábamos su testimonio.
Gracias. ¿Cree que es necesario que se establezcan equipos de apoyo para este tratamiento de la salud mental del personal que está en primera fila? Es imprescindible, de hecho es una de las cosas que yo siempre he luchado para que se establezca, porque el asunto es el siguiente: debido a la estigmatización que tiene la gente que acepta tener un problema emocional, muchas personas no buscan ayuda para evitar ser incluidos dentro de este grupo. Entonces, ¿qué es lo que se debería hacer a nivel de institución? La iniciativa de la UNAT Escucha y las iniciativas que ha tenido el Colegio de Psicólogos, poniendo a disposición al personal de psicología para ayuda, me parece muy bien. El problema es que lo están haciendo para aquellos que aceptan tener un problema, pero no todo el mundo acepta tener un problema. Entonces yo creo que lo que se debe hacer es establecer un programa obligatorio dentro de la institución para que todo el personal relacionado directamente con este problema tenga que acudir por lo menos 1 o 2 veces por semana a recibir terapia psicológica. Aunque digan, no, yo no quiero, yo no lo necesito, por lo menos pueden aducir que están obligados y de esa manera no tienen el estigma de estar recibiendo tratamiento psicológico, porque van a decir, no, pero es que nos obligan a ir, entonces pues yo voy, aunque se estén beneficiando. No sé si me captan la idea. Sí, le comprendo. Pero psicológica definitivamente es urgente y debe ser puesta en práctica lo más pronto posible, porque el personal de salud se está quebrando, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Sí, doctor, le agradezco mucho, pero quiero finalizar con esta pregunta para usted específicamente, doctor, porque he visto el tiempo en los últimos días en las redes sociales doctores que son mediáticos, como Umaña, la doctora Ligia Ramos, en su caso, responsabilizando directamente, bueno, ayer de manera fuerte la doctora Ligia Ramos responsabilizó directamente a los políticos. ¿Sienten ustedes o achacan esa culpa específicamente a estos sectores, los políticos que andan haciendo concentraciones de 500,000 personas? Bueno, le cuento también que la Liga Nacional ya está planeando iniciar el próximo torneo de fútbol con los estadios otra vez con público. Muchas gracias, doctor. Definitivamente, sí. Lamentablemente en este país los intereses económicos están por encima de la salud y pues lamentablemente a los políticos no les importa el pueblo. Es una soberana falacia, es una mentira flagrante y es un insulto a la inteligencia de la gente que yo venga y le diga que usted me interesa, pero que lo voy a poner en riesgo, llamándolo a una concentración, llamándolo a una aglomeración de personas, sabiendo que estoy poniendo en riesgo su salud. Siempre lo he dicho, si el pueblo hondureño fuera un poquitito más inteligente, se daría cuenta que todo aquel candidato que le está llamando a una concentración política, lo único que le interesa es el voto, que no le interesa ni la persona ni su salud. Entonces, definitivamente, los políticos le están haciendo mucho daño a este país y le siguen haciendo daño a través de esa ansiedad por seguirse manteniendo en el poder y por seguir ganando los 120,000 mensuales que se echan haciendo nada a través de la salud del pueblo. Una salud que ya sabemos que tiene años de estar abandonada y que es muy, muy, muy deficiente. Entonces, yo creo que sí, pero tampoco podemos olvidar que no solamente son los políticos, también la misma sociedad ha sido irresponsable al no aceptar que tenemos un problema, y lo que están haciendo es estar en negación, cerrando los ojos y diciendo, no, a mí no me va a pasar eso, y querer seguir con su vida normal, sabiendo que es imposible que nosotros volvamos a tener una vida normal mientras esté este problema con nosotros. Muchas gracias, doctor. Le agradezco mucho que siempre ha atendido Cuarto Poder. Don Mario Rojas escuchaba al doctor y al doctor Valdemar sobre este tipo de ayuda que se promueve desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Sí, bueno, también recalcar que los psicólogos que laboran en ambos hospitales psiquiátricos, cuando no se estaba atendiendo a los pacientes de forma presencial, ellos utilizaban también las videollamadas y los teléfonos para poder compartir sus charlas a la gente que lo necesita. Y es muy cierto lo que dice el doctor. Hay veces el paciente no reconoce que necesita una ayuda
y eso causa más problemas porque hay que aceptar que se necesita una ayuda. Para empezar es lo primordial, aceptar que uno necesita un tratamiento, hablar con un psicólogo, porque ahí se podría detener de repente algo que pueda suceder más adelante y complicarse en su salud. Me llama la atención también lo que están expresando de los políticos que están haciendo concentraciones masivas. Después de esas concentraciones, ¿cuántas personas van positivas para su casa y cuántas personas van a contaminar en sus barrios, en sus colonias por haber asistido a una concentración de eso? La Liga Nacional no sé qué está pensando también. Estamos exponiendo a la gente, pero solo el personal que trabaja en salud o tiene un familiar que trabaja en salud se da cuenta lo triste que es ver llegar pacientes con COVID-19 en un estado ya no manejable, sino que en un estado en la segunda fase, donde es más complicado. Ya tenemos los hospitales saturados, ya no tenemos espacios para ingresar pacientes a las UCI, y eso debería llamar a la reflexión. Repito, estamos en una situación que se va a salvar el que quiera, no el que pueda, porque si usted no sale a la calle y sale a hacer lo necesario o se protege, se va a prácticamente a salvar, pero la persona que no toma las medidas de bioseguridad va a tener problemas serios, y esto lo estamos viendo a diario. Los hospitales psiquiátricos no necesariamente tenemos que ser hospitales de primera línea, porque dentro de los hospitales hemos visto casos graves. Hemos tenido 4 personas que fallecieron, más de 150 compañeros que nos hemos contaminado de esta situación y pacientes por lo consiguiente. Entonces, es preocupante la situación en el país, y quiero aprovechar porque se ha mal informado por otros medios de comunicación, no por acá, pero se me han informado que el hospital psiquiátrico Santa Rosita está contaminado de COVID-19. Se hicieron unas pruebas, salieron algunos compañeros positivos, pero estos compañeros ya han sido incapacitados, no están laborando, y el paciente tiene miedo de ir a recoger su medicamento porque le han vendido la idea de que está contaminado totalmente. Entonces hacemos un llamado a todo el paciente que tenga consulta el día de mañana, que se presente, y los días subsiguientes, porque cuando se detecta un caso de COVID en empleados o en pacientes, se aíslan los pacientes y el personal se incapacita. Entonces, es preocupante la situación, sinceramente, y la Secretaría de Salud como que ya no le interesan nuestros hospitales, ¿verdad? Ya ellos piensan que es que vamos a volver a la normalidad sin accionar. Esto tenemos que accionar todos, toda la ciudadanía, todo el personal de salud, para poder evitar estos contagios en masa. Muchas gracias, don Mario, le agradecemos mucho, se nos terminó el tiempo. Muchas gracias, don Mario. No, a ustedes, gracias. Concluimos con el doctor Warren Ochoa. Es importante que también hagamos un trabajo de contracultura, porque justo como nos estaba diciendo el doctor Hugo, hay un estigma en relación a las personas que asisten a servicios de salud. En mi práctica clínica yo continuamente he visto que hay personas que me dicen: esta es la primera vez que vengo, pero con cierta pena, es la primera vez que vengo a un psicólogo. Y yo, está bien, ya ven, cuando salen, yo pensé que era algo distinto, ¿verdad? Tienen una idea, un estigma, que en realidad todas las personas necesitamos, absolutamente todas las personas necesitamos a lo largo de la vida, en algún momento, un apoyo. Bien, mil disculpas a nuestros invitados esta tarde, se nos cortó la comunicación y se nos ha acabado el tiempo del programa del día de hoy. El doctor Hugo Fiallos, el doctor Warren Ochoa y don Mario Rojas del Sindicato de los Hospitales Psiquiátricos de nuestro país. Hay que ponerle atención a esto. La salud mental en nuestro país, bueno, la atención en cuanto a salud mental es deplorable, no hay condiciones. La vez pasada hablábamos incluso de estadísticas, don Carlos, si me recuerda, cuántos psicólogos o cuántos psiquiatras hay por
decenas de miles de habitantes. Es bien difícil tener acceso. 600.000 habitantes por psicólogo en Honduras. O sea, no hay tratamiento de la salud mental. Y la salud mental, las emociones, son las que nos producen las enfermedades biológicas. En efecto, en efecto. Y ahora, pues, como nos metimos en este tema específico del personal de la salud y escuchando el testimonio, me sorprendió al inicio lo que decía el doctor Hugo Fiallos al estar adentro de esa unidad de cuidados intensivos, pues nosotros ya vamos reflexionando y sabiendo lo que se sufre realmente adentro. Pero le pregunto, disculpe que lo interrumpa, ¿cómo va la campaña? No, muy bien. Muy bien, bueno, le cuento que ya están las papeletas en el Consejo Nacional Electoral. No he hecho el anuncio así públicamente, vamos a hablar algún día de las propuestas también, don Carlos, porque vamos participando en un cargo de elección popular en la casilla 24 del Partido Libertad y Refundación. Vamos en la primera casilla del Movimiento Honduras Libre, es la segunda línea. Honduras Libre está abajo del FRP. Entonces, en la primera de la segunda línea, ahí vamos en la casilla 24, la casilla de los taxistas, la casilla de los estudiantes, la casilla de las enfermeras, la casilla de los maestros, la casilla del poder popular, porque vamos por la construcción del poder popular, don Carlos. Esa propuesta tiene que ser precisa, clara y contundente para esa sociedad que está expuesta y ha estado a través de la historia. Claro, la participación de todos los sectores, que nos involucremos en la toma de decisiones del país. Construir el poder popular, estimados amigas y amigos, en este país tenemos que hacerlo. Necesitamos un movimiento social, democrático, popular, con el pensamiento revolucionario de Morazán. En efecto. Pero para ello tenemos que dar esa participación en los procesos políticos, en la toma de decisiones. Eso que de arriba va a derramar para abajo, desde que nací lo he escuchado. Así es que les agradecemos mucho. Tengan buenas tardes. Buenas tardes. El Observatorio del Poder. Y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.